Mucha atención que hay respuesta de Estados Unidos a las últimas declaraciones que ha hecho el presidente Petro en su cuenta de X con el conflicto entre Hamás e Israel. La embajadora Deborah Lipstadt acaba de decir lo siguiente: nos sorprendió ver el presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes. Pero también, mucha atención, la embajada de Estados Unidos en Colombia dijo lo siguiente a través de su cuenta de X: nos consterna ver que replica el mensaje de la embajadora Débora, y esto, sin duda alguna, pues pondría en duda la eventual cita que tendría el presidente Petro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estaba prevista para el mes de noviembre. Dura declaración en este momento diplomática de Estados Unidos, del Departamento de Estado, con las últimas posiciones que ha tomado el presidente Petro en medio de este conflicto entre Israel y Hamás. Nadie mejor que nuestro invitado en este momento, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia y exministro de Defensa de Bolivia. No solamente lo que acabamos de ver de Petro, ayer Maduro pues quiso dar una clase de historia inventada por él de que Cristo era palestino. Hoy las posturas mixtas y endebles de algunos gobiernos como el de Chile, que se ha negado a condenar el terrorismo de Hamás. También no se sabe lo que va a pasar en Planalto. Ha habido una reunión y las dudas de Lula da Silva sobre pronunciarse o no. En realidad estamos viendo un panorama dantesco por parte de algunos gobiernos latinoamericanos. ¿Cuál es su opinión? Nada raro, porque hay dos Américas, una América dictatorial y una América democrática. La América dictatorial es terrorista, es narcotraficante, es violadora de derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. Tiene presos políticos, exilio y todo lo demás. Y está liderada por Cuba, integrada por Venezuela, por Nicaragua y por Bolivia. Y soportada por los gobiernos paradictatoriales que ellos han puesto en países democráticos, que son la Argentina de Fernández Kirchner, que está en la misma ridícula posición. Que está de salida ya. México de López Obrador, que está apoyando a Hamás con el discurso de la no intervención esta vez. La Colombia de Petro, que acaba de decir esta barbaridad, que es un crimen. Lo que Petro ha hecho es un crimen, porque eso es apología del delito. El gobierno paradictatorial intermitente de Boric, que bien se ha descrito aquí, y el Brasil. Entonces no estamos viendo nada raro, estamos viendo simplemente el panorama que se conoce en las Américas. 4 dictaduras más 5 gobiernos paradictatoriales, que son narcoestados, que sujetan el terrorismo, que encubren la violación de derechos humanos y que llevan adelante un sistema de terrorismo de Estado para sostener esas 4 dictaduras. Ahora bien, una cosa es respaldar una posición ideológica o a otros gobiernos. En el caso de Hamás es totalmente diferente porque no representa a un gobierno, representa a un grupo terrorista que ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se puede un gobierno supuestamente electo, con democracia de origen, aunque no de ejercicio, apoyar a un grupo terrorista? Porque son parte de ese mismo sistema. A ver, ¿de dónde viene Petro? Es un terrorista que ha sido reciclado y que ha llegado a la presidencia con el apoyo de Cuba y de las dictaduras narcoterroristas de la región. ¿Quién es Lula? Es un guerrillero que estuvo en la cárcel, que practicó terrorismo y que se ha reciclado y que ha llegado, gracias a la democracia, a la presidencia. ¿Quién es Evo Morales? Evo Morales es un narcotraficante que ha organizado las federaciones de cocaleros como si fueran partido político y que así ha tomado el poder y ha convertido Bolivia en narcoestado. ¿Quién es Ortega? ¿Quién es López Obrador? O sea, estamos hablando de astillas del mismo palo, crimen organizado, y no hay que aceptar ningún tipo de narrativa que quiera disfrazar de política la comisión de crímenes de lesa humanidad. No hay nada que pueda justificar lo que Hamás ha hecho con el pueblo israelí. No hay ningún justificativo, ni político, ni histórico, ni nada.
Eso es crimen. Y quien defienda ese crimen, además de ser cómplice, está cometiendo el delito de apología del delito. Cuando un ciudadano ve un crimen y además de encubrirlo y sostenerlo, lo proclama, lo enaltece y lo defiende, eso es un delito. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos gobiernos cuando se produzca el aplastamiento? Porque se están movilizando en universidades norteamericanas. En la Universidad de Harvard, un grupo de estudiantes becados por la sociedad norteamericana, algunos de ellos, estaban celebrando el ataque de Hamás. Porque son los operadores de la penetración del marxismo cultural en este gran país y en otros países, que viene desde la década de los 60. Uno de los mecanismos que utilizó y que se utiliza es la penetración cultural de las sociedades democráticas. Y eso se ha hecho a través de las universidades y Estados Unidos paga el precio de la libertad. Aquí, a título de la libertad y de la libertad de expresión, estamos viendo que se quiere sostener el terrorismo y eso tiene que ser sancionado. Así como esta gente emite ese tipo de expresión, tiene que aparecer alguien que diga, señor juez, esto va más allá de la libertad de expresión. ¿Deberían ser expulsados de la universidad? No, deberían ser procesados legalmente. Deberían ser llevados, el que hace, de nuevo, el delito es apología del delito. Eso es un crimen, Oscar. Yo no puedo salir y proclamar que un asesino ha hecho bien matando. No puedo proclamar que asesinando niños, familias indefensas, eso es sostenible con cualquier pretexto, porque el pretexto es coartada y esa coartada hace que se integre el delito de apología del delito y de complicidad. ¿Estos activistas eran células dormidas hasta ahora? No, puede ser gente utilizada, pero obviamente, aprovechando la libertad en Estados Unidos y en otros países, hay operadores, hay activistas y hay gente fanática. Hay gente que de buena fe puede haber adquirido el fanatismo. Y esto nos lleva a un punto muy importante. Y es el punto en el cual están arrastrando a las democracias del mundo al punto en el cual las posiciones de apaciguamiento van a ser derrotadas. ¿Desaparecen los mediadores? No, van a haber siempre mediadores, pero no se puede negociar con el crimen. O sea, ¿qué se hace con el crimen? Lo que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Le pidió rendición incondicional a Alemania y al Japón. Y cuando hubo eso, los procesó y los mandó a prisión, a Nuremberg y el Tribunal de Tokio. Y cuando eso pasó, eliminó el nazismo, que es una doctrina prohibida en Alemania y en el mundo. Hay que eliminar de la misma manera esto, que son acciones criminales. El mundo tiene un nuevo desafío, y el desafío hoy día se llama esta forma de crimen, que bajo el título de terrorismo, que es una denominación que incluso queda atenuada, terrorismo de lesa humanidad, no puede ser tolerada por nadie. Y el que tolere ese terrorismo de lesa humanidad tiene que empezar a pagar las consecuencias, empezando por el repudio de la gente de bien y por el repudio de la sociedad, que tiene que pensar dónde estarían esos manifestantes si lo que les ha pasado a los niños, a las mujeres y a las familias en Israel les hubiera pasado a ellos. Horrible. Gracias, doctor Sánchez Berzaín. En instantes...